tardes, papitos, y ustedes, niños. Que la gracia del Señor los bendiga. Hoy la catequesis es muy importante como iglesia, porque sin el domingo no podemos vivir. Donde nosotros llegamos a una meta muy importante, saber que el domingo es el día del Señor. Es importante de familiarizarnos con cada parte de la misa y llenarnos plenamente de ella. Vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, por este día tan hermoso que nos ha regalado, por este día maravilloso en que abrimos nuestros ojos y vemos el nuevo día. Bendícenos en estos momentos para conocer más de ti y llenarnos de su amor y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a leer el texto correspondiente a este tema. Es Hechos 20, 7, 12. Un domingo que nos reuníamos para la fracción del pan. Pablo, que debía partir del día siguiente, se puso a hablar y prolongar el discurso hasta la medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, mientras Pablo hablaba y hablaba. El único lo fue venciendo el sueño y que venciendo por completo se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó y se echó sobre él y lo abrazó y le dijo: no se asusten, que él aún está vivo. Después subió, partió el pan y lo comió, y estuvieron conversando hasta la aurora. Y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy alegres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Qué importante es lo que nos habla este texto hoy. Nos está hablando que el domingo es donde se parte la fracción del pan. Entonces, vamos a hablar las partes de la Eucaristía o de la misa. Son 4 partes importantísimas. Aquí tenemos este librito que diseñé, donde dice: sin el domingo no podemos vivir. Entonces, va la primera parte. La primera parte es donde nos dice que es la procesión de entrada, el rito de iniciación. Entonces, empezamos con la procesión de entrada. Es donde llegamos al templo, dispuestos a saludar al dueño de la casa, dispuestos a llenarnos de esa gracia de la Santa Eucaristía. El saludo inicial, allí donde el sacerdote nos hace el saludo, que es: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es a donde empieza la asamblea. El acto de penitencia. Allí pedimos humildemente el perdón. ¿Y a quién se lo pedimos? Al Señor, por todas nuestras faltas. El gloria. El gloria es cuando es en el Adviento, no hacemos la oración del gloria. Cuando es la Cuaresma, tampoco hacemos el gloria. Esta parte omitimos esta oración. El himno de alabanza a Dios, reconociendo su santidad y la necesidad que tenemos en él. Es el gloria. Y la oración colectiva es la
oración que hace el sacerdote al Señor en el nombre de toda la asamblea. Ese es el saludo. Cuando el sacerdote hace la oración delante de toda la asamblea. Bueno, eso, todo ese momento lo hacemos de pie. Seguimos con la liturgia de la palabra. Ah, qué bello. La liturgia de la palabra viene la primera parte, que es la primera lectura, donde es la lectura del Antiguo Testamento. Luego viene el Salmo, donde respondemos y compartimos rezando con algunas de los salmos y los himnos de la Sagrada Escritura. Luego seguimos con la segunda lectura, donde reconocemos y hacemos la presencia de la señal de los apóstoles en la iglesia. Luego seguimos con el Evangelio. El Evangelio es el canto del aleluya. Nos disponemos a escuchar las buenas noticias de Jesús, que sigue hablando a su iglesia, y respondemos diciendo: gloria a ti, Señor Jesús. Y allí viene la homilía. Es la celebración explicada por el sacerdote, donde explica la palabra de Dios y la proclama, y allí todos como un ministerio la celebramos. El credo es la profesión de fe que yo tengo como iglesia. La oración de los fieles, donde rezamos unos por otros, aclamamos a Dios para que vengan de nosotros. Bueno, esa es la parte donde es la liturgia de la palabra. Viene la tercera parte, que es liturgia de la Eucaristía. Pero resulta que la liturgia de la Eucaristía está dividida en tres partes. Está la profesión de ofrendas, la gran plegaria de Eucaristía, el rito de la comunión. Esas son las partes importantes donde se hace el prefacio, que damos gracias a Dios, el eclésisis, la celebración que pone la imposición de manos el sacerdote, donde la consagración, el sacerdote hace el gesto de la palabra de Jesús en la última cena. Aclamación, es el mismo ministro de la fe, mientras esperamos el Señor Jesús vuelve al final a los tiempos. La intercesión, ofrecemos el sacrificio de Jesús en comunión con la iglesia. Y la doxología, aquí está. La doxología es la celebración donde se ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el rito de la comunión, que es la misma parte de la liturgia de la Eucaristía. Entonces está dividido, está en tres partes, compuesto de tres partes: el Padre Nuestro, la comunión y la oración. Vamos con la cuarta parte, que es la finalización del rito, donde nosotros nos despedimos. Y allí el Padre nos da la bendición y nos envía. Después de que nosotros hayamos escuchado su palabra, donde nos hemos alimentado de ese pan y de ese vino eucarístico, entonces salimos de allí llenos de esa gracia de Jesús. Salimos de esa emoción eucarística. Pero nosotros tenemos que recibir siempre esa emoción, tanto dentro de la parroquia, de la iglesia, hasta afuera. También debemos demostrar esa emoción, esa alegría, esa
en la Santa Eucaristía. Bueno, es importante saber estas partes de la Eucaristía para nosotros tener ese gusto, ese deleite, esa gracia en que estamos con Cristo Jesús. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao niños, Dios los bendiga.